la nueva vedette llamada tu hermana. No me acuerdo si es astróloga o numeróloga, me olvidé, ya me perdí con ese tema. Sí, también seguramente dicen que anda con una escoba volando por los aires, dale. Yo digo, no me voy a enganchar en cada una de las mentiras que ¿No te dicen jode sobre nada mi eso? hermano. Que se metan con ella, sí me jode, porque lo descubrí haciendo una aplicación de optimización dinámica sobre un capítulo de Los Simpson. Dale. ¿Nos morimos y qué pasa? Vamos a encontrarnos con el uno. El uno existe. El uno existe, sí. ¿Y cómo un tipo tan pragmático tiene una convicción incomprobable? Eso en tu caso. Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Un placer enorme estar Igual aquí. para nosotros. Empecemos a hablar de economía brutal. ¿Genera qué cosa Sergio Massa en lo económico? Nada. ¿Nada? Nada, porque en el fondo vos no sabés cuál es su plan. Vos no sabés a quiénes va a poner, pero yo no tengo... Ahora yo contesto desde mi visión. A mí no me genera ningún tipo de expectativa. Para mí la situación de Argentina es muy mala y va a ser cada vez peor independientemente de quién esté. A ver, hay dos problemas si vos querés, o yo podría hacer de esto tres lecturas. Una lectura estructural de Argentina, una lectura coyuntural de Argentina y una lectura política. La lectura estructural es, mirá, Luis, nosotros arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Somos 80 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo, o sea, hay un problema de decadencia. Desde mi punto de vista es lo que yo llamo el modelo de la casta. Esta idea que de donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Qué pasa? Necesidades infinitas, los derechos alguien los tiene que pagar, recursos finitos, vos tenés un conflicto. La economía, ¿cómo resuelve ese problema? Lo resuelve vía el sistema de precios, ¿no? Ahora, la política no lo resuelve así, lo resuelve por la vía violenta, que es con el gasto público. Y para eso, que es violencia binaria en la terminología de Rothbard, implica que vos le estás cobrando impuestos. Por algo se llaman impuestos, nadie los paga voluntariamente. Entonces, ahora el punto es qué tipo de impuestos pagás. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la política? ¿Sí? Deuda. La deuda son impuestos futuros. Y es profundamente inmoral, porque es como que la fiesta nuestra se las pasemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que quizás todavía no nació. ¿Me comprendés? Sí. De hecho, una de las cosas que yo suelo decir es, mirá, cuando estás en el parto y nace el nene, no le pegues un chirlo en la cola, mostrale lo que debe y va a llorar a lo loco. Ese, digo, tema deuda... Eso es lo estructural. Sí, no, pero esa es una de las partes de las estructurales, porque vos fíjate esto, porque esto vos lo tenés que mirar en la perspectiva larga y después te das cuenta el problema que tenemos de corto. Vos fíjate que esa conducta hace que Argentina sea el máximo desfolteador serial de la historia moderna. Tema no menor. Cuando te quedas sin deuda, ¿cómo crees que lo financian los políticos? Con emisión monetaria. Le tratan de echar la culpa de la inflación a todo el mundo, pero la verdad es que la inflación es un impuesto altamente regresivo, le pega más fuerte a los que menos tienen, y además la distorsión que te causa en el sistema de precios hace que no puedas crecer, que inviertas mal, entonces la economía se estanca, no crece. Vos fíjate que justamente Argentina, ponele, desde que volvimos a devolverle la navaja al mono asesino que es la política después del 2001, ¿qué te dijeron? No, esta vez va a ser diferente, ¿no? Y en los primeros 4 años del kirchnerismo tuvimos 8% de inflación, en los segundos 22%, en los terceros 28%, casi 30%, con Macri 41%. Ahora, en lo que va de este año, tenemos 65% respecto al año anterior, tenemos que si el semestre lo anualizás, vas viajando a un nivel del 85-90%. Si vos lo tomás en alimentos, vamos en torno al 120%, y si corregís por brecha cambiaria, vamos al 300%. O sea, vamos mal. ¿Te puedo hacer una interrupción? Porque digo, sí. No grites. Pero Kicillof dice que la emisión no es inflacionaria. Bueno, él está en contra de más de 4.000 años de evidencia empírica. Aparte, yo que no, sabés que me cuesta, digo, si sé que un objeto hay mucho, baja su precio. Es tan elemental como eso, ¿no? Es tan elemental como eso. Si me permitís, mira, Mises decía, mientras que ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades, ¿no? Vos fíjate esto, porque es muy interesante. Yo suelo usar un ejemplo que es el ejemplo en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro.
Entonces hacemos transacciones en moneda de oro, todos los precios están denominados en moneda de oro, y sucede que aparece, mira, estamos acá y aparece un físico y un químico y nos dice, mire muchachos, encontramos la forma de convertir el plástico en oro. Nos miramos, decimos, vamos por esto. Entonces empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. En realidad no es oro, es falso, pero nadie se da cuenta salvo nosotros dos y los dos creadores. Claro, creadores de esta técnica. Mira, mientras que nosotros llenemos este cuarto, ¿sí?, de lingotes de oro falso, no pasa nada, es una falsificación, es como que tuvieras un cuadro falso. Por ahora no jodimos a nadie. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica si nosotros queremos meter esos lingotes adentro de la economía. Entonces, suponete que vamos y, no sé, lo vemos a una persona y le decimos, te cambio un lingote por un lingote. Es raro, ¿no? Porque digo, ¿para qué vas a cambiar una cosa igual por otra cosa igual? No tiene sentido. Entonces, como no le queda claro, le decís, bueno, te doy 2 lingotes por tu lingote. Entonces, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los políticos no hacen eso literalmente. ¿Cómo lo hacen? Te lo fraccionarían en monedas y te mezclan las monedas falsas con las monedas de verdad y te lo meten adentro de la economía. ¿Qué pasa con la cantidad de oro en la economía? Aumenta. Entonces, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro suben. Se llama inflación. Es decir, ¿quién es el único que puede hacer eso? El único que lo puede hacer es el gobierno, es el Estado, es mediante el Banco Central. Vos fijate que entonces la verdadera estafa, ¿qué es? Lo que vos imprimís para financiar al fisco. ¿Y cuánto financió al fisco este gobierno en los 2 primeros años de gestión? 11 puntos del PBI, Luis. Nos robaron 11 puntos del PBI. Vos le entregaste bienes y servicios de verdad, que vos los conseguiste con tu laburo, poniendo el lomo, ¿me comprendés? Y te dieron papel pintado. Plástico. El plástico, tal cual. Ahora, ya te dejo que sigas con lo estructural, lo político y lo coyuntural. Decime por qué hoy, lunes 1 de agosto, baja el precio del dólar blue, del MEP y del contado con liqui. El gobierno te lo lee y te dice, eso es generamos confianza. Mentira. Mentira, son unos mentirosos. O sea, a ver, vamos por partes. ¿Cómo se determinan los precios del contado con liqui, el MEP, digo, todos los precios del dólar vinculados a los activos financieros? Suponete lo siguiente, yo quiero salir del peso. Entonces, ¿cómo hago si quiero salir del peso? Compro un título público acá en Argentina en pesos. Sí. Y ese mismo título público lo vendo en Nueva York en dólares. Con lo cual, entregué pesos y me quedan dólares que están en Nueva York, ¿no? Y así no solo que me hice de dólares, sino que los tengo afuera. Ahora, ¿cómo se determina entonces el tipo de cambio? Es el precio del título acá en pesos dividido, ¿sí?, el precio en dólares de ese mismo título. Eso te da el tipo de cambio. Claro, obvio. Entonces, si vos estás comprando acá, sube en pesos, estás vendiendo allá, baja en dólares, y entonces cuando vos estás asustado y haces esa operación, el dólar sube. Vos fíjate esto, porque hay varias cuestiones. La primera es, quiere decir que esto está sujeto a la forma en la que funcionan los mercados financieros. Mira, hay una máxima en el mercado financiero, y si no la sabés te van a echar a patadas. Es, comprás con el rumor, vendés con la noticia. Si yo, digamos, tengo claro que Batakis era Drácula, ¿sí? Digo, porque era un espanto, ¿sí? Ok, se va Drácula. La realidad es que no sabemos cómo es Massa, porque como no es economista, él es abogado y no ha sido explícito sobre su visión de la economía, entonces vos no sabés. O sea, puede ser Drácula, Frankenstein y todo el tren fantasma, o quizás hace un giro a la ortodoxia, vos no lo sabés. O sea, tenés una incógnita ahí. Entonces, por una cuestión de dominancia estocástica, acá ya sabés que te vas a ir mal, que te vas a pegar la piña con Banata, que bueno, no sé, a ver qué va a hacer. Eso hace que el mercado que haga, compre. Entonces, en ese sentido, te baja. Baja. ¿Qué es la dominancia estocástica? A ver, suponete, lo puedo hacer con un ejemplo referencial. Estás en el cuarto oscuro. Sí. Tenés que elegir
entre Juntos por el Cargo, que ya te jodieron. ¿Juntos por el qué? Por el cargo. Tenés que elegir el Frente de Chorros, que ya te jodieron, o por la Libertad Avanza. O sea, estos ya sabés con certeza que te van a joder. Bueno, conmigo, digo, no sabés si soy bueno o soy malo, digamos, Lo entendí. hay dominancia estocástica. ¿Qué es la dominancia? Pero técnicamente, ¿por qué se llama Es que- estocástica? ¿De stock, decís? No, ¿De qué viene? no, estocástica, de incertidumbre, de lo que tiene que ver con un proceso estocástico. No, desconozco la palabra. La probabilidad. Ah. En términos de valores pregrados, en términos de probabilidad. Entonces, acá Esto tenés claro. tenés certeza que estos te van a reventar. Este va a mover. No sé, claro, quizás sale bien, quizás sale mal. Si sale mal, digo, para eso tenía los otros. Pero, ¿y si sale bien? Para arriba. Bien, ¿y qué crees que está pasando con los bonos de Argentina? O sea, hay dominancia estocástica, pero no sabemos qué va a ser más. Claro, exacto. Lo cual también es un riesgo en otro sentido. Pero ¿a vos te comprende esa incertidumbre o tenés claro lo que puede llegar a ser Massa? Pero no, yo digo, ahora cuando vaya a la cuestión coyuntural, la Sí. cuestión política, cuando yo te defina la cuestión política, digamos, le pedimos a los asistentes que traigan antidepresivos y esas cosas porque yo sé que te impactan, pero para eso me trajiste. Obviamente. Entonces, vos fíjate, ante la incertidumbre, ante el rumor, ¿qué haces? Y comprás. Claro. Bueno, después cuando empiece a definir quiénes están con él, Veremos qué pasa, claro. y seguro que vendés. O sea, con lo cual, cuidado con eso. O sea, decir que una primaverita Claro, artificial. Exactamente, es un mero movimiento de mercado. Después hay otro tema. Por ejemplo, cuando vos mirás el tipo de cambio, tiene lo que se llama también un fenómeno de desbordamiento o de sobrereacción, overshooting. Mirá, en el 2001, vos cuando pasás al 2002, el tipo de cambio pasa de 1 a 4. Después tenían que salir a sostenerlo en 2,80. Ese fenómeno que se llama desbordamiento, overshooting, como quieras llamarlo, o sobrereacción, vos generaste toda una corrida, vos arrancaste en 200, llegaste a 350, bueno, ahora está en 300. No es que no devaluaste un montón. Claro. Pero, digo, vos haces ese desbordamiento y después cae. O sea, con lo cual también es natural eso. Y después, también los mercados internacionales jugaron a favor. Lo O que sea, pasó. subieron todos los emergentes. Claro. Y además el Banco Central salió y estuvo apretando también. Ajustó tasa ahí. Con lo cual, de vuelta, todo muy precario, Está. muy endeble. Escúchame, y que los empresarios... ¿Es verdad? Vos que tratás con los empresarios y mucho. ¿Es verdad que los empresarios lo bancan a Massa? Yo, digamos, en general con los empresarios no hablo de política. No hablaba antes, que era cuando interactuaba más con ellos, y ahora cuando, digamos, me llaman para ver Una consulta. qué es lo que veo yo de última, ¿me comprendés? Pero no entramos en ese terreno. Yo no me meto con los otros contendientes de la política. Pues te llama hoy un empresario, Sí. de los grandes, de los que te han consultado, y no importa quién, no vamos a dar nombre ni nada de esto. Sí, no hay problema. O sea, Te llama- digo, lo más grande me consultan todos. Por eso. Te llama Roca, Paulo Roca, Sí. de Techín, y te dice, ¿qué hago con mi producción? A ver, vamos por esto. Tenemos claro el problema de estructural. Sí, claro, Y el recontra. problema es que si una vez que agotaste la fuente de la deuda y una vez que agotaste la No hay fuente más. de la emisión, vas con la suba de impuestos y eso te termina reventando la acumulación de capital y te encontrás con un país como Argentina que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, tenés una presión fiscal sobre el campo que le saca el 60%, o sea, se queda el Estado con el alimento de 240 millones de seres humanos y vos tenés entre 5 y 7 millones de argentinos que no alcanzan para comer. ¿Ok? O sea, yo aprendí que las tres fuentes de financiamiento del Estado son deuda, ¿Deuda? emisión, impuesto. Exacto. No hay más. Exacto. Y todos son impuestos, porque la deuda es un impuesto futuro Claro. y la inflación es el impuesto inflacionario, Está claro. que es el impuesto al pobre, en realidad. Es el que más le castigas al pobre. Entonces, ahí tenemos el problema de la decadencia. Pregunta uno. Cuando vos vas a decidir una inversión, ¿vos estás mirando los primeros 15 minutos o estás mirando un intervalo de tiempo largo? Largo plazo. Primer pregunta, ¿vos creés que Massa viene a cambiar eso? Yo no. O sea, con lo cual, ¿vos creés que va a haber un boom de inversión? Lo dudo. Punto uno.
Ahora vamos a la coyuntura. Vamos a la coyuntura. La coyuntura de Argentina es una coyuntura extremadamente complicada. Si yo miro los indicadores sociales, son muy parecidos a los que yo tenía en el 2001. Ya sabemos lo que vino después en el 2002. Si yo miro el desequilibrio monetario, es el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. ¿Qué es desequilibrio monetario? Es lo que vos demandarías de dinero habitualmente y la cantidad de dinero que hay en la economía. Ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? El Banco Central te empieza a emitir dinero, ¿no? Y controla el tipo de cambio. Entonces, emite dinero, vos, ¿eso qué haces? Vas y compras dólares, porque no los querés. Entonces empiezan a bajar las reservas. Y en un momento dice, no te vendo las reservas y tampoco modifico el tipo de cambio y sigo emitiendo. O sea que a vos te están metiendo pesos en la mano y vos no los querés, pero querés comprar dólares y no podés. Entonces están los pesos ahí dando vuelta. ¿Y vos cómo crees que se resuelve cuando los pesos están dando vuelta y no los quiere nadie? Y se resuelven con un fogonazo inflacionario. De hecho, el Rodrigazo, vos venías con inflación al 30%, como consecuencia del plan del enfermo de Helbar, que era un enfermo del control, o sea, era un comunista, que hizo un plan que se llamaba inflación cero, tenía control de precios, hacía déficit fiscal, lo emitía lo financiaba con emisión monetaria y tenía control de capitales. Claro, y un día se quedó sin dólares. ¿Qué hizo la rata? Se fue. Al final de cuentas termina llegando Celestino Rodrigo y ¿qué hace? No tengo más dólares para vender. ¿Qué hizo? Destapó la olla. La inflación que venía al 30 saltó al 180, es decir, se multiplicó por 6. Y después, durante la dictadura, la inflación trepó al 400. Mientras que la pobreza, que era del 5%, saltó al 25%. Vamos a pensar hoy. Olvídate de los alimentos, dice que corregimos por brecha, estaríamos al 300% de inflación. Olvídate todo eso. Ponele al 90, que es como más o menos venimos hoy. Si lo multiplicás por 6 veces, no vas a una inflación de casi 550%, o sea, porque te da 540, podemos poner 550%. Y los pobres, dijimos que se multiplicaron por 5, pero hoy tenés ¿cuánto? 40, 50, cuando vengan los números 50, nuevos. sí. Ok, ¿cómo haces para multiplicar por 5? No hay modo. No hay, esa es la punta. Entonces, si no hay modo, porque hay un límite que sea 100, ¿vos cómo crees que se resuelve eso dentro de la economía? Se resuelve a las trompadas. Es decir, resolver las trompadas es un Conflicto, sí. conflicto social complicado. Severo. Complicado, severo. Bien, esa hay mejor palabra. Entonces, eso es lo que vos tenés en el plano monetario. Y te estoy diciendo que es el doble. Es más, te voy a dar otro dato más escalofriante. Si vos ves que vos no querés los pesos, ahora suponete que encima la inflación empieza a ir a niveles en el 500. ¿Vos te los quedarías? Claramente no. O sea, de lo que tendrías naturalmente, tendrías muchísimo menos. Y eso es la hiper. Entonces, cuando vos mirás la dinámica de los activos financieros en Argentina, cuando vos mirás los pasivos remunerados del Banco Central, las LELIQs, contra la base monetaria, estás en los niveles del segundo semestre de 1988, la antesala de la hiper. Eso es la coyuntura. Exactamente. Y el marco político, lo que dijiste, la cuestión política. Exactamente. Ahora, vamos por partes. Vos te das cuenta que la coyuntura dice que tenemos un despiole grande. Sí. Pero no más o menos. Tenemos un despiole muy grande. ¿Esto se arregla con qué? Con un programa de estabilización duro. No más o menos. Duro. Estamos hablando de un programa de estabilización. Es hachazo en el gasto público de modo tal que no tengas que emitir un solo peso más. De modo tal que entre que achás el gasto público, que lo licuás y dejaste de emitir, podés liberar el tipo de cambio y no generás un desastre, por decirlo de alguna manera. Punto. Ese es lo que vos necesitas hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando vos haces un programa de estos? Mira, la historia argentina muestra que de la segunda mitad del siglo XX en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. O sea, vos lograste bajar la inflación, creció el producto, o sea, aumentó la actividad, aumentó el empleo, mejoró los salarios reales. Ahora, ¿pero por qué se dio eso? Porque tenías credibilidad. Ahora, la credibilidad tiene dos factores. Uno es la reputación. Sinceramente, la reputación
de Albert Títere Fernández de Kirchner cuál es? Nada. Bien, exacto. Estás bullish, estás optimista hoy. La reputación de la señora Cristina Igual. es pésima. Los mequetrefes que la rodean a Cristina es peor todavía. Los orcos de la cámpora es peor todavía. O sea, con lo cual, aun cuando vos pusieras a Gardel con guitarra eléctrica, a los Rolling Stones, esto va a salir mal. Va a salir mal. Por más que viniera Friedman, Mises, Hayek, Rothbard, Adam Smith, los mejores de todos los tiempos, va a salir mal. Porque es tan grande el problema que vos tenés de reputación, que no sos creíble de ninguna manera. O sea, el estamos condenados al éxito de Duhalde se traduce hoy en estamos condenados a... Al fracaso. Es decir, este gobierno, todo lo que haga está condenado al fracaso, literalmente. No tiene forma de que salga bien. Te van a decir golpista. Bueno, digo, o sea, estoy contestando como economista. Digo, si quieren dejo de ser economista, pero... No, digo, pero te van a decir, estás pidiendo que se vayan ya. No, no estoy pidiendo... ¿Estás pidiendo que se vayan ya? No. Porque si ellos creen que lo pueden cambiar, lo tienen que seguir intentando. Si se quieren ir, las instituciones... Nosotros soportamos lo que fue el 2001-2002, Luis. Digo, y las instituciones no hay que asustarse. soportaron. La Constitución previó qué pasa en los casos de... De acefalía. Claro. Y sin embargo, nosotros tuvimos un caso de 5 presidentes Sí. y Argentina resolvió el problema. Con lo cual, tranquilo. O sea, respetemos las instituciones. Eso sí, el traje institucional... Dentro de la ley. Dentro de la ley. Exactamente. No me lo sacan ni a trompada, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo interesante? Pero sí tienen alguna chance de hacer algo bueno. Que es, como te vas a tener que comer un montón de costos políticos, pones la cara, te la aguantás y dejás las cosas ordenadas para el próximo gobierno. Ahora, para eso tenés que tener altura de estadista. Dudo que lo tengan, dudo que tengan esa vocación de servicio por el país. Gráficamente, contame cómo es poner la cara y hacer el trabajo para el que venga. Es lo que yo propongo hacer si yo llego a ser presidente. Te pone... Haces todos los ajustes que te tenés que A hacer. ver, dale. Y si te tenés que bancar la recesión, te la bancás. Y si tenés que bancarte que todo el día te digan de todo, te lo bancás. El mejor ejemplo de la historia argentina es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini asume en el medio de una crisis furiosa. ¿Y qué hace Carlos Pellegrini? Hace todos los ajustes y paga todos los costos políticos. Cuando termina su presidencia, va a salir por el Congreso. Él vivía a 2 cuadras del Congreso. Entonces le dicen, no camine por acá porque hay gente enojada. Le dice, no, yo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué hace? Se abrocha el frac, se calza la galera, agarra el bastón y sale por la escalera y camina a las 2 cuadras y le dicen de todo, como lo recuerda la historia. Sí. Como el piloto de tormentas. Que eso es lo que vengo a proponer yo. Digo, o sea, yo vengo a hacer lo que hay que hacer. Bueno, yo sé qué es lo que hay que hacer. Qué es lo que hay que hacer. Los otros días me decía. Tenemos que ver la jugada política de esto. Porque me parece que esta es la parte más jugosa de esto. Fíjate esto. Cuando vos mirás las finanzas, se llama empresas en financial distress, cuando están en default. Están quebradas. Entonces el valor de los activos que vos tenés está por debajo de la deuda, por lo tanto tu patrimonio es negativo, o sea, estás quebrado. Entonces, ¿cuál es tu mejor estrategia cuando te encontrás con una empresa así? Y agarrar todos los proyectos riesgosos. ¿Por qué? Porque si sale mal, porque a mayor riesgo el retorno es más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, si vos te sale mal, ya estás quebrado. No tenés nada para perder. Pero si vos te sale bien, el retorno se te va a las nubes y saliste de la quiebra. Entonces, me parece que lo importante de esto es la señal política. Lo que te está mostrando Massa, esto es mi opinión, no sé cuál será la de él, pero esto es como lo veo yo en términos políticos y en términos de lógica de un activo financiero, que en el fondo es tu posibilidad de seguir haciendo política. Te ruleteas aunque sea algo recontra riesgoso. No es que vas a una ruleta de 37 números o una de 74, no. Vas a una de 148. ¿Me comprendés? Es decir, estás jugando a la rusa ruleta.
no la ruleta rusa. Viste que ¿Sí? la ruleta rusa son 5 vacías y una bala. Bueno, estás en la rusa ruleta. Están 5 llenas y una vacía. Pero ¿sabés lo que pasa? Que si le sale mal a Alberto, o le sale mal a Cristina, o a cualquiera de ese entorno, se lo llevan puesto también. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué es lo que dice? Perdido por perdido, se la juega y se la ruletea. Y mientras tanto estamos 47 millones de tipos mirando el desastre que están haciendo. Porque la verdad es que es como apostar al error tipo 2. O sea, hacer todo mal y te salga bien. De hecho, cuando vos empezás a ver los personajes que lo rodean, por ejemplo, empezó a rumorearse que por ahí va a andar de Mendiguren. Sí, está confirmado. Va como ministro, responsable de la producción. Pésima noticia. Es el gran abanderado del modelo de sustitución de importaciones. Una porquería que fracasó en toda parte del mundo y en especial en Argentina. Que ha empobrecido a la gente, que ha generado que los argentinos tengamos que comprar bienes de pésima calidad a precios altos y que los salarios sean una miseria. Pésima noticia. Es decir, si empezamos a conocer nombre de esto, bueno, es todo malo. Ahora, Rigo, Tombolini, bueno, Clery, no hay mucho más. Bueno, Dios, ninguno me inspira confianza. Ninguno está en condiciones de hacer el ajuste que tiene que hacer, que requiere replicar el comportamiento de Tombolini. De Pellegrini. Ah, Pellegrini. Con lo cual, No ves ningún Pellegrini ahí. no. Pero ponele que viene Pellegrini hoy acá. Yo. Los otros días vos me decís, vos sos Pellegrini. Yo es lo que estoy dispuesto a hacer en mi presidencia. Venís vos. Los otros días me dijiste. No, pero no con esta gente, no, No, obviamente. claro. Pero digo, parás la obra pública 100%. Sí, la hago nula. ¿Qué más? Voy a un esquema de iniciativa privada a la chilena. Por ejemplo. La hacen, la invierten, corren riesgo y después... Claro. Claro, vos, el sistema de iniciativa privada a la chilena, vos le planteás al gobierno, ponerle, no sé, hacer una ruta. Entonces, el gobierno hace una evaluación social si eso mejora el bienestar de los chilenos. Sí. Entonces, una vez que dice, sí, tiene sentido, entonces vos vas y entonces avanzás en los estudios y se llama una licitación, la cual la podés perder. Si la perdés, te devuelven la plata de los estudios, por ejemplo. Entonces, en ese contexto donde vos, cuando se licita, básicamente es un contrato de BOT, de construir, operar y transferir, y ahí después que vos la operás y ponele, no sé, 20 años, 30 años, 50 años, después se la devolvés al Estado. Entendí. Entonces la obra está, la obra se hace. Digo, vos no tenés ningún problema con las rutas en Chile. De hecho, ¿vos sabés por qué diseñaron este mecanismo en Chile? Porque no tenían un mango. Por eso diseñaron este mecanismo. Después otra cosa que hay que cortar de cuajo son las transferencias discrecionales. Se van 5 puntos del PBI ahí, Luis. Pero ahí va a las provincias para que paguen sueldo, o sea... ¿Para que paguen sueldo? Las transferencias discrecionales se mueven en términos políticos y en términos de opacidad fiscal. Es decir, a lugares donde me interesan políticamente, Obvio. en general donde están los amigos, por decirlo de alguna manera, y además donde la contabilidad es muy opaca. ¿Adivina para qué? ¿Está claro? Para afanar. Parás la obra pública, Bueno, ahí parás ya la tenés 8 transferencia. puntos del PBI. ¿Cuánto tenés ahí? 8. Otra cosa que tenés que hacer, que tenés 4 puntos y va camino a 5, es eliminar los subsidios económicos. Vos tenés que agarrar y tenés que recalibrar todas las ecuaciones económicas financieras de los contratos. ¿Subsidio qué es? Transporte, luz, Transporte, gas. luz, gas, claro. Tenés casi 5 puntos del PBI. Entonces, entre 4 y 5 puntos del PBI. Entonces vos lo que necesitás es readecuar la ecuación económica financiera del contrato. Una cosa que, por ejemplo, Aranguren hizo mal, le dio todo sobre el precio y no miró el resto de las variables. Vos tenés que mirar todo, o sea, porque vos lo que necesitas es que el valor presente de tus ingresos te alcance para pagar el valor presente de todos tus costos, incluidos, digamos, los costos fiscales y la retribución del capital. Pero ahí te hago esta salvedad torpe. Sí. ¿Eh? Parás las transferencias, va a haber empleados públicos de las provincias que no cobran. No, van a tener que elegir entre robar y pagarle a los empleados públicos. Ok. Vos lo que estás haciendo es exponerlos frente a eso. Parás los subsidios, lo que hoy vale
el disparate de 15 mangos un pasaje en tren en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, va a pasar a valer 300. Bueno, depende de cómo hagas la recalibración. Porque vos lo que podés hacer, porque hay, en general, la gran mayoría que lo hacen con mucha torpeza, hacen todo el efecto sobre el precio al inicio. Pero vos tenés otras formas de hacerlo. Vos podés hacerlo con un sendero de precios y vos lo que tenés que, por ejemplo, una de las cosas que vos podés hacer es, esto te va a parecer una tontería, pero ahora, por ejemplo, una de las cosas que vos podés permitir es que las empresas se apalanquen más, es decir, que se endeuden más. Cuando se endeudan más, el costo de oportunidad del capital baja. Entonces, a vos los costos te bajan. Tus ingresos valen más, por ejemplo, o sea, en términos de valor presente. Por ejemplo, otra cosa que vos podés hacer es buscar dar esquemas de garantías, ¿sí?, sobre esas deudas colateralizadas por deuda con, por ejemplo, con organismos internacionales de crédito. O sea, yo estoy pensando, a mí me Pero cuesta, es todo porque para soy muy burro. No, pero es para hacerte bajar la tasa de interés. Está claro. Entonces, vos fíjate, te permito financiarte más con deuda, te hago que la deuda sea más barata, ¿sí? Te modifico, te permito que el programa de inversiones lo repartas en el tiempo para que tus erogaciones de caja valgan menos en términos intertemporales. Eso lo que hace es que la presión que vos causás sobre el precio se reduce. Está claro. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿cómo le decís vos el Frente de? El Frente de Chorros ¿Y Juntos? por el cargo. ¿Son lo mismo? Sí. Que sí, Pratgay es lo mismo que Batakis. Sí, con mejores modales. Pero son esencialmente lo mismo. Sí, digamos, de hecho, a ver, Pratgay, ¿con quién militaba? Con Dondi Tumini. Sí, hicieron una campaña juntos, me acuerdo, en la playa. ¿Te das cuenta? No son muy distintos. Pero vos podés tener matices entre ellos. Pero el problema radica en que al momento de defender los privilegios de la casta, ahí están claros todos contra la gente. Es decir, cuando llega el momento de elegir, de recortar el gasto público o subir los impuestos, todos levantan la manito en contra de la gente subiendo los impuestos. Bueno, a ver, el mejor ejemplo lo tenés con el acuerdo con el fondo. Cuando los chantas de Juntos por el Cambio, aludiendo a la responsabilidad, le votan el incremento de deuda. ¡Ey! Deudas son impuestos futuros. Es decir, y vos sabés que el lado financiero tiene una contraparte en el lado real. Entonces, o son tan malos los economistas de Juntos por el Cambio que no comprenden algo llamado restricción presupuestaria. Cuando vos aumentás la deuda, ¿por qué aumentás la deuda del sector público? Porque tenés déficit. Bueno, entonces, ¿de qué me están hablando? Le mintieron a los argentinos, o sea, te hacen unos discursos, pero después te votan todo igual. Te votan todo igual, Luis. Es decir, a los efectos prácticos, cuando te tienen que meter la mano en el bolsillo, son todos iguales. ¿Decís la edad, Javier? No sé. Si no la decís, está todo bien, ¿eh? 51 y ahora el 22 de octubre cumplo 52. 52. ¿Te gusta o sea, del 70. ¿Te gusta ser famoso? Yo me divierto con el tema de... Yo disfruto mucho el afecto de la gente, ¿eh? Yo lo disfruto mucho. Vos sabés que nosotros ahora, obviamente, estamos haciendo... Es muy interesante esto. Estamos haciendo caminatas espontáneas. ¿Me comprendés? O sea, caemos de sorpresa en un lugar. No sabés lo que es espectacular. Porque antes, durante lo que fue la campaña del 2021, nosotros decíamos, bueno, vamos a estar en un lugar. Y venía un montón de gente, y era un despiole de gente. Lo que pasa es que ahora, digamos, la casta está un poquito más enojada conmigo, por decirlo de alguna manera, y entonces corro el riesgo de que me planten Bolonqui. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? No anunciamos nada. Llegan de sorpresa. Claro, exacto. Vamos y... Yo lo uso mucho porque fui a ver un espectáculo de Rolón que me gustó mucho y que él pregunta, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿En qué términos? Porque, digamos, la gente, digamos, me puede... Digo, hay algunos que creen que soy un economista. No, en tus propios términos, ¿quién sos? Una persona honesta.
una persona que te va a decir siempre su verdad, aunque sea absolutamente incómoda. Es decir, yo prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable. O sea, un tipo que te va a ir de frente. Eso te puede gustar, te puede no gustar. O sea, y te voy a decir siempre mi verdad. O sea, eso después puede ser más simpático, menos simpático, pero soy así. O sea, y no podría cambiar, pero justamente creo que la gran diferencia que tengo respecto a la casta es esa, de que yo te voy de frente, que no te miento. Eso no quiere decir que no pueda equivocarme, no porque no soy infalible. Pero, básicamente, yo digo, vos me conocés, o sea, las cosas que te digo son, conceptualmente son siempre las mismas. O sea, lo que cambian es las macanas que van haciendo estos impresentables. ¿Y qué te pasa cuando por ahí lees el excéntrico Javier Milei? Bueno, que puede ser que para la política alguien que dice la verdad sea un excéntrico. Mirá, en realidad, digo, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos me ves a mí, lo que pasa es que ves la conjunción, si vos querés, de tres fuentes, por decirlo de alguna manera. Por un lado, es obvio, me ves y tengo aspecto de ¿qué? De cantante de rock and roll. Yo tenía una banda de rock que hacíamos música de los Rolling Stones. ¿Y qué hacía? Cantaba. No sé si lo primero que me viene es cantante rock. ¿Vos te autopercibís como cantante rock and roll? Y a ver, digo, cuando vos vas a ver, por ejemplo, los que son nuestros actos, no las caminatas, nuestros actos, y parece un recital de rock. ¿Verdad? Bueno, ese es el primer punto. Pero vos te ves así como una imagen de cantante rock and roll. Yo digo cuáles son los tres fuentes. Los tres elementos que confluyen. Después tenés otra parte que es el tipo que era arquero de fútbol. Un arquero tiene una personalidad muy particular. El arquero, primero, fíjate esto, es el único que puede jugar con la mano. Es decir, reglamentariamente, en un determinado lugar del campo de juego puede usar las manos. O sea, en lo que es la estructura del área grande. En el área. O sea, ahí, digamos, vos podés usar, claro, en el área total, ¿no? La grande y la chica, las dos. O sea, la que pasa es que la chica está incluida dentro de la grande. Entonces, vos fíjate eso. Es el único que puede usar la mano lícitamente, ¿no? O sea, salvo el lateral, pero... digo. Otra cosa, fíjate que es alguien que entrena solo, que se viste distinto. Es más, cuando todos están festejando el gol del propio equipo, están todos del otro lado y el arquero está solo ahí. ¿Sí? ¿Entendés que implica una personalidad muy particular? Y cuando te equivocás, es gol. Si el delantero está frente al arco solo y la tira a la tribuna, no pasa nada. Pero si el arquero se equivoca, es gol. Es gol. Entonces, eso implica una personalidad, vos tenés que tener una personalidad muy fuerte. Es decir, implica una personalidad que dentro de 11 vos sos el distinto. O sea, el distinto, digamos, porque es evidente que sos distinto. Es más, te paso un chivo, una visión del Milei arquero. Esa disputa entre Filiol y Gatti no tiene ni sentido. Es Filiol por escándalo. Pero vos sos más Gatti. No. Digo... Cuando atajaba era más Filiol. Expansivo, Gatti era un showman. No, a mí Gatti me gustaba que fuera el arquero del equipo contrario. ¿Ah, sí? Sí, obvio, claro. Que saliera con la pelota. Y claro, y sí, así regalaba goles tontos a granel. Contar, pues, pero vamos a esto. ¿Está claro que jugar con las manos es un recurso escaso? Es raro. ¿Es un recurso escaso? Sí. El recurso escaso vale más, ¿no? Sí. Tiene un valor, o sea. Sí, obvio. Bueno, Gatti jugaba con los pies, dale, ya está. No, pero escúchame esto. ¿No te das cuenta? Contale a la gente que por ahí no sabe que fuiste arquero. ¿De dónde fuiste? Sí, yo llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita en el año 89. Y dejé por la hiperinflación. Yo estaba en primer año de la facultad. Y entonces yo estudiaba cuando los precios suben, la cantidad de demandada baja. Y un día la acompaño a mi mamá al supermercado. ¿Para qué iba? Iba para cargar lo bártulo. Obvio. Entonces estaba así apoyado sobre el changuito. Y en esa época había unas chicas en delantal que pasaban con como una suerte de pistola, como un... Tiqueteadora se llamaba, para poner los tickets. Y ponían los tickets. Y yo veía que pasaban las chicas remarcando y la gente se tiraba arriba de la mercancía. Yo decía,
o lo que estoy estudiando está mal, o yo soy un imbécil. Claro. La solución de dignidad que dijo, no Sí. soy un imbécil, me dedico a estudiar, y a los 20 años yo escribí mi primer artículo académico, que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados, donde con un mecanismo rudimentario de expectativas adaptativas hago que la curva de oferta se invierta y a los sucesivos incrementos de la demanda te da más precios y menor cantidad, o sea, generabas un proceso inflacionario con recesión y que además era estable porque la curva de oferta era menos elástica que la de demanda, con lo cual el equilibrio existía, es único y es estable. O sea, a los 20 años. Una teoría de los 20. Entonces tenés aspecto de rocker, valores, o sea, no sé cómo se llama. La personalidad de un arquero. La personalidad de un arquero y... Y soy un economista matemático, especialista en crecimiento económico con y sin dinero. ¿Cuáles son los dos grandes problemas de Argentina? La inflación y la falta de crecimiento, que se traduce en falta de oportunidades. Hello. Escuchame una cosa. ¿Te gustás? ¿En qué sentido? Porque hay varias dimensiones. No. Sé más específico y yo te contesto. ¿Te gustás? Yo creo que una de las cosas que, ahora lo voy a poner en términos generales, el hecho de obrar consecuentemente con mis valores te permite vivir en paz, Luis. Vivís en paz. O sea, ¿entendés? Cuando yo me voy a dormir, duermo. No tengo nada que recriminarme. Porque hago lo que yo creo que está bien. Me puedo equivocar, me puede salir mal, lo que fuera. Pero lo hago a conciencia. Es decir, porque si yo no hiciera esto, tendría que lidiar con mi conciencia. Y eso sería, para mí sería una cosa verdaderamente fea, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo armaste que muchos de nosotros nos hayamos metido con cosas? Viste que cuando vos te haces público, decís, che, ¿por qué están hablando de esto? Que va desde el pelo hasta ahora la nueva vedette llamada Tu Hermana. Formidable, mi hermano. ¿Es formidable tu hermana? Es el ser humano más maravilloso de la Tierra. Es una persona con unos valores morales impresionantes. Es una persona de una rectitud que no permite ningún ápice de desvío. Por eso yo, digamos, para mí tiene un gran valor en ese sentido, porque la vida te hace trampas. ¿En qué sentido? Vos a veces ves algo y te querés convencer que es por ahí. ¿Me entendés? Porque ves el camino fácil y decís, es por ahí. A veces te haces esas trampas. Yo soy muy crítico, entonces soy menos proclive a caer en eso, pero soy humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirá, esto me pasó una vez con... Digo, una conversación, esa después la aprendí, entonces ya esa la aprendí, pero un día tenía la posibilidad de ir por un camino y yo me compraba todos los espejitos de colores para ir por ese camino. Pero viste que a veces yo le digo, entonces la voy a ver a Cari y digo, che, Cari, ¿sabes lo que me contestó con una sabiduría increíble? Si me estás haciendo la pregunta es porque sabes que está mal. Y además hace un laburo de novela, primero porque hace que todo lo que hace es, por ejemplo, es la persona que más me conoce. Entonces, ¿qué hace? Canaliza todas las propuestas y sabe cuáles las voy a tirar y con cuáles me voy a quedar. Entonces eso hace que el proceso no implique desgaste para mí. Hoy el vínculo es tu secretaria, tu jefa campaña, ¿tú qué? No, trabaja conmigo y ella trabaja conmigo. Y ella, digamos, por ejemplo, ella organiza los recitales. Digo, vos lo ves, o sea, y es toda una parafernalia, o sea... Digo, ¿estás preparado para que... Ya que si es no me acuerdo si es astróloga o numeróloga, me olvidé, ya me perdí con ese tema. Sí, también, digamos, seguramente dicen que anda con una escoba volando por los aires, dale. Yo digo, no me voy a enganchar en cada una de las mentiras que ¿No te dicen jode sobre nada mi eso? hermano. Mira, todas las mentiras que han dicho sobre mí, no. Pero que se metan con ella, sí me jode, porque
meterte con un ser tan puro, de semejantes valores, tan buena persona, ¿entendés? Una persona que, por ejemplo, no conoce el rencor, no conoce la revancha, ¿me entendés? Es una persona que hasta se pone empática con quien le hace daño. ¿Comprendés que estamos hablando de una persona de una calidad humana superlativa y se meten con esa persona? Es la Es decir, persona... vos te das cuenta que la política violó los supuestos códigos que tienen y estamos frente a gente miserable que está dispuesta a ensuciar a quien sea. Sí, la respuesta es sí. Bueno, ok, bueno, me parece que, ok, te entiendo que te la agarres conmigo, que me inventes cosas, ok, lo entiendo, son las reglas del juego. Pero si ella, digamos, está trabajando, digamos, me ayuda, ¿me comprendés? Arma estos espectáculos, que es toda una parafernalia, armar el escenario, armar, digamos, las luces, armar el sonido, digo, conseguir la seguridad para que ese evento sea seguro. Digo, hay un montón de cosas, o sea, eso implica un laburo enorme, o todo lo que tiene que ver con canalizar las propuestas que nos hacen y bueno, digo, o sea, hey, digo, pero no le estás jodiendo a nadie. Es decir, de última, agárratela conmigo, que soy el que está en la competencia. ¿Qué es lo que más te dolió que te dijeran de vos? Nada, a mí que me digan lo que quieran, no me importa nada. ¿No te importa nada? No. No. De hecho, escúchame, Luis, me están haciendo una autopsia 7x24 todo el tiempo, y sin embargo me inventan cosas y todo. Sí, mirá, una vez un consultor político me dijo, mira, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, la buena, porque así después la volvemos sobre la mala. La buena es que no te encontraron nada. Ah, dije, qué bueno. No, eso también después es malo porque te van a inventar cosas. Bueno, listo, la vida. ¿Me comprendés? ¿Qué querés? Digo, este sistema es un sistema decadente. Le están rompiendo la vida al pobre tipo que labura, al tipo que se esfuerza. Eso, digo, implica desde el trabajador raso hasta el que está más arriba en la corporación, por decirlo de alguna manera. O sea, porque a toda la gente de bien que labura la están jodiendo. ¿En beneficio de quién? De los chorros de la política. ¿Sabes qué fue lo que más le dolió del sorteo de mi dieta? Esto también fue muy interesante. Yo lo expliqué con un pasaje de la Torá. Vos sabés que cuando yo hice la semana que hice el sorteo de mi dieta, la parashá de esa semana era sobre la 9ª plaga de Egipto. La parashá es como la lectura para los católicos. Es la lectura semanal que haces de la Torá, para que a lo largo de un año la lees completa. Entonces, en esa semana se recordaba la 9ª plaga de Egipto. Cuando Moshe, ¿sí? O Moisés, digamos, o sea, levanta los brazos, queda iluminado el pueblo judío y los egipcios quedan en la oscuridad durante 3 jornadas. Eso implicó un revuelo de novela que al faraón no le queda otra que rendirse. La dieta hizo eso, el sorteo de la dieta hizo eso. Mostró la sombra y mostró la luz, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Porque al saber cuánto ganaba un diputado, vos lo primero que sabías es que ganaba mucho más que el argentino promedio y que el argentino mediano, que es lo que más hay. Por lo tanto, cuando te venden toda esa vocación que tienen, es mentira. Y no solo eso, cuando vos mirás el nivel de vida que llevan, no mapea con lo que ganan. Quedaron en evidencia como ladrones. Entonces, a partir de ahí, salieron un montón a quejarse, a tirarme y decirme de todo. Si en el fondo yo lo que estaba haciendo es devolverle la plata al que la generó. Dice Woody Allen, solo hay 2 cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Para mí lo importante es ser feliz. ¿Vos sos feliz? Sí. Agradezco al Creador a encontrarle la vuelta. Lo descubrí haciendo una aplicación de optimización dinámica sobre un capítulo de Los Simpson. Dale.
¿Qué es optimización dinámica de un capítulo de Los Simpsons? A ver, te cuento, te lo hago más fácil con el capítulo de Los Simpsons. Homero va a cenar con Marge a un lugar de comida japonesa y pide pez globo, que era un pez que es todo venenoso salvo una parte. ¿Sí? Y el maestro sushi estaba en el auto con una señorita. Entonces queda el aprendiz y nada, le dice, no, no puede pedir otra cosa. Y Homero, no, quiero pez globo, quiero pez globo. Entonces le hacen pez globo. Cuando viene el maestro sushi, no sé, digamos, descubre que lo habían cortado mal. Que estaba la parte del veneno. Y que se comió Homero el veneno. Entonces lo llevan a lo del doctor. Le dice, bueno, a usted le queda un día de vida. Entonces, ¿qué le recomienda? Le recomienda hacer un listado de las 10 cosas que le gustaría hacer porque va a ser el último día de su vida. Y entonces así transcurre el capítulo. Después no comió, se equivocaron y zafó. Pero, sí, pero hay dos. Pero, ¿sabes qué es lo último que hace cuando le quedan los últimos minutos de tiempo? Se pone a escuchar la Biblia en versión audiobook. Pero, fíjate esto, que es lo interesante. ¿Y qué optimizaste de ahí? Pará. O sea, suponete que fuera hoy el último día de tu vida. Entonces, ¿qué haría? Por ejemplo, ¿qué haría yo si fuera el último día de mi vida? Estaría con mis hijitos de 4 patas. ¿Los 5 perros? Con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Estaría con mi hermana y haría un poco de economía. Eso es lo que yo haría si ese fuera el último día de mi vida. ¿Y no tendrías ganas de estar enamorado? Pará, dame tiempo. O sea, yo estoy enamorado de la vida, yo la paso bárbaro. Porque cuando vos descubrís esto, la pasás fenómeno. ¿Por qué? Porque ahora a mí me importa 3 rábanos que la gente diga, ay, miren qué tipo básico, son 3 cosas las que le gustan, qué tipo rudimentario. Ok, que digan lo que quieran, me importa un rábano. ¿Sabes qué? Ahora, ¿cuál es el punto? Que en términos probabilísticos las chances de que mañana yo esté vivo son más altas de que parta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me dedicara todos los días a estar todo el tiempo con mis hijitos y con mi hermana y haciendo economía que me divierte, no facturo, y si no facturo no puedo estar ni con mis hijitos, no puedo estar ni con mi hermana y no puedo hacer economía tampoco. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empezás a trabajar y a buscarle la vuelta, ¿para qué? Para que vos, eso que es lo que más valorás, le sacás el máximo jugo. Entonces, ¿me entendés? O sea, vos sabés que el protector de pantalla de mi computadora dice ANTF, alegría no tiene fin. ¿Por qué? Porque soy sincero conmigo mismo. Digo, ok, a mí me gusta hacer esto, esto es lo que voy a hacer. Bueno, voy a operar todos los medios para que pueda hacerlo. ¿Y cómo se explica la condición de transversalidad? Bueno, cuando vos sabés que termina tu periodo, o por ejemplo, cuando vos vas a la universidad, vos tenés que cubrir un mínimo de conocimiento, y si vos, por ejemplo, entonces hoy tenés una restricción, ¿no? O tardás 4 años para hacer la carrera, o podés extenderte el 50%. O sea, no podés estar más de 6 años. Hay una condición de quiebre. Otra condición es que apruebes todas las materias. Y después vos todo podrías... lo que me dijiste para no decirme que no te gustaría estar enamorado. ¿Por qué decís eso? ¿No? No. Porque No. decís, las 3 cosas que me gustaría estar con tus hijos. Yo soy muy perrero. Sí. Tiendo a separar un hijo de un perro. Bueno, yo los llamo hijos de 4 patas. Estar con tu hermana, que me parece muy loable, y hacer un poco de economía. ¿Y no estar con el amor de tu vida? Bueno, Dios, quizás todavía no lo encontré, o estoy buscándolo. Si yo no dije que son definitivas, puede, digamos, o sea, entiendo que puede abrirse el abanico. Se puede abrir. Nos morimos y ¿qué pasa? Y vamos a encontrarnos con el uno, si hicimos las cosas bien. El uno existe. El uno existe, sí. ¿Y cómo un tipo tan pragmático tiene una convicción incomprobable? Bueno, eso en tu caso. A mí me han pasado cosas en la vida muy fuertes que excede a toda explicación científica. Entonces, vos lo... Digo, y aparte, a mí me...
Por eso una de las cosas, viste que esto en un momento lo estábamos tratando y después lo interrumpimos y nos fuimos por otro lado. Pero viste cuando yo te digo, yo soy el único político que sabe lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, sí, y tiene el coraje para hacerlo, pero básicamente porque tengo algo que no tienen los demás. Y es el hecho de que yo, una vez que termine con mi ciclo en la política, yo dejo la política, me voy. Yo hago lo que tengo que hacer y me voy. Y yo te lo conté el otro día, me voy a dedicar a ¿qué? A estudiar la Torá. Fíjate que cuando te hago recién el comentario de Homero, ¿qué te dije? Pero lo último que hace es se carga los audífonos para escuchar la Biblia. Es decir, bueno, eso también tiene todo un significado. Entonces, yo cuando termine mi ciclo con la política me dedicaré a estar con mis hijitos de 4 patas, a estudiar la Torá, ¿me entendés? Y a, digamos, a dar conferencias para poder vivir. Para bancar. Si claro. yo a esta nota le pongo como título ¿Soy el Pellegrini del siglo XXI? ¿Digo bien? Vengo a cumplir la labor de Pellegrini en el siglo XXI. Sí, sería un muy buen título. Lo que pasa es que es un nombre muy grande, o sea, yo te lo agradecería infinitamente. Me queda muy poquito tiempo. Te regalo $1.000.000. ¿A quién se lo das y por qué? Tendría que ver cuál es la solución óptima, porque en algunos contextos vos podés decidir... Yo, por ejemplo, el otro día lo escuché al Dipi y era muy interesante la charla, pero todo depende de dónde estás parado. ¿Me comprendés? Y puede ser que, por ejemplo, vos valorás un vaso de agua hoy lo mismo que si estuvieras en el desierto del Sahara. Claro. Y es más, el mismo vaso en el desierto del Sahara, si te tomaste 50 litros de agua, tampoco lo valorás igual. Entonces, en realidad eso va a depender del contexto en el cual te estés situado. Entonces, en algún contexto tu conducta va a ser esta, en otro contexto va a ser esto. Esto, ¿sabes para qué sirve también? Para entender cómo es la acción humana y para ver que todos los economistas que te proyectan cosas, que te dicen esto va a estar acá, te están mintiendo todo. Porque la verdad, si yo te digo, che, Luis, de acá a 15 días, a la hora 21, ¿vos vas a estar tomando agua? Dale. Nada, final. ¿A quién? Nómbrame a una persona a la que le tenés que pedir perdón. Es que obro a conciencia, por lo tanto no tengo necesidad de pedir perdón, porque no tendría problemas de pedirle perdón a nadie si me equivoqué. Pero lo hice siempre a conciencia. Es decir, si yo hice algo que lastimó a alguien, lo hice por error, pero más que nada por ignorancia. Entonces, nada, lo que podría hacer es explicar que me equivoqué y listo. O sea, en ese sentido, por eso cuando yo te digo obro a conciencia, es decir, yo jamás te haría mal conscientemente, solamente podría ser de manera inconsciente. Y llegado a la situación, suponete que efectivamente te hice algo que te dañó. Entonces yo voy, te pido perdón, no tengo problemas, y te digo, mirá, Luis, yo tomé la decisión con todo esto y nada, fue una decisión mal tomada porque la información que yo tenía disponible era incompleta. Gracias por el libro, El Camino Libertario, que me has traído para que leeré con muchísima atención. Te vas a divertir en la primera parte porque es autobiográfico. Está mi visión y de las personas que me están acompañando en esta aventura de poner de pie a la Argentina. Acá tenías peluca, no en bromas. No, soy yo con el pelo largo. Lo que pasa es que... Nunca, o sea, es tuyo el pelo. ¿Querés probar? No, te agradezco mucho. Gracias por venir. Si fuera peluca me jodieron porque está muy raleado acá arriba, pero son cosas que pasan. Esa foto es muy linda. ¿Sabés que esa foto es la del acto en Plaza Holanda? Ah, el famoso acto. Cuando arrancamos la campaña electoral para las PASO. Está. Bueno, yo me tengo que ir. Gracias. Gracias a vos. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana.